Ya hemos hablado en otras ocasiones de la respiración, pero ahora quiero hablar y profundizar más acerca de la respiración. Fíjense que dentro de la forma o la manera que el ser humano percibe el mundo todo separado, como si todo estuviera dividido, como si todo estuviera aparte. El ser humano piensa que lo físico es físico, que lo mental es mental, o a lo mejor ni siquiera le da tanta importancia, que a lo mejor lo emocional es emocional, y como que alcanza como a creer o pensar que todo está dividido. Por ejemplo, yo cuando a veces hablo con alguien y le hablo acerca de la conciencia, le hablo acerca del mundo que sustenta, el mundo que vivimos, el mundo más allá de lo que se ve, pues piensan que son mundos separados, son mundos divididos. O sea, una cosa es la conciencia y otra cosa muy diferente es lo que vivimos día a día. Y así lo piensan y así lo creen, cosa que no es verdad. Todo aquel que llega a entender la verdad, la correlación o la relación directa que existe entre ese mundo intangible y lo tangible, entre ese mundo que sustenta lo que vivimos y lo que vivimos o que experimentamos, pues lógicamente tiene una mayor oportunidad que cualquier otro. Y espero que tú seas una de esas personas, que tú cada vez más comprendas y entiendas que ya no podemos seguir viendo todo separado, todo dividido, todo como si estuviera cada cosa en diferentes lugares. No es así, porque realmente no es así. Entonces, de acuerdo a ello, cuando respiramos, pues pensamos que la respiración es un proceso totalmente físico o fisiológico, o que tiene que ver simplemente con el movimiento de nuestro pecho, cómo se expande, cómo se contrae, cómo los pulmones se llenan, cómo los pulmones se vacían, como si tuviera que ver con la respiración de esa manera solamente. Y podríamos pensar que sí. Podríamos pensar que la respiración solo es ese proceso físico donde hay un intercambio de gases, y ese intercambio de gases hace que pues, nuestro cuerpo tenga las cosas o los elementos necesarios de acuerdo al ambiente en el que vivimos para mantenernos con la salud o con la vida. Y bueno, vamos a pensar que así es. Vamos entonces a decir, ¿qué es la respiración? La respiración es un proceso físico de nuestro organismo donde inhalar es meter aire que está a nuestro alrededor con la intención de principalmente utilizar el oxígeno, y no solo el oxígeno, sino otros elementos también del aire, pero una de las cosas principales que utilizamos es el oxígeno, ¿sí? Y llevarlo a nuestro interior, donde en los pulmones están los alvéolos pulmonares, que son como si fueran unas esponjitas chiquitas que absorben ese aire y que también sueltan el aire que ya no estamos utilizando, como dióxido de carbono principalmente, entre otros elementos, otro tipo de condiciones que hay en el aire, y eso lo expulsamos en una exhalación. Y ese proceso simplemente es la respiración. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos tres senos nasales, que son en la frente y al lado de la nariz, en los cachetes. Tenemos unas fosas nasales, una nariz que tiene un conducto hacia adentro, donde después llega y se comunica con la boca, que pasa por la tráquea, y luego pasa por todo lo que es los bronquios, ¿sí? El bronquio principal, que se va haciendo una ramificación como si fuera un árbol o como si fuera una raíz, ¿sí? Al punto que tenemos los pulmones, que son como si fueran unos globos, donde tenemos también una capita como de una telita que hace que los pulmones se deslicen más fácilmente para respirar, y tenemos el diafragma. Dentro de esas ramificaciones que estamos haciendo de los bronquios, tenemos los pequeños alvéolos, que son unas cositas chiquititas que son los que hacen realmente el intercambio. Y pues eso es la respiración, ¿ya? Pero no es solo eso. Fíjense que la respiración es más importante de lo que parece. Es más importante de lo que creemos y está ligada a más cosas de las que hemos pensado. Generalmente nadie se pregunta acerca de la respiración. La mayoría de las personas simplemente respiran. Ni siquiera físicamente, como estoy diciendo. Eso que acabo de explicar a lo mejor se lo quieren dejar en una clase de ciencias naturales, o a lo mejor aquellos que son médicos, pero realmente no es importante para casi ningún ser humano, donde debería de ser muy importante. Fíjense que sin comida podemos durar más de 28 días. Sin agua podríamos durar hasta unos 7 días o más, depende de ciertas condiciones, pero no mucho más. Y sin respirar solo unos minutos. Pues imaginémonos si no es importante la respiración. O imaginémonos, más bien dicho, la importancia de la respiración. La respiración es
un proceso fundamental en nuestro organismo. Gracias a la respiración, nosotros tenemos nuestra sangre caliente, o sea, hace que llevamos los elementos del aire, entre ellos el oxígeno, que principalmente nos mantiene calientes, que no necesitamos una fuente externa para calentar nuestro organismo. Que de alguna manera la quema de calorías, que es literal como si fuera una quema o un fuego interior que tenemos, junto con el oxígeno, junto con los azúcares, lo que hace es que nos da calor, nos mantiene cálidos, sin la necesidad, como digo, de fuentes externas, de estar tomando sol o de cualquier otra condición que nos diera estar dentro de la tierra, que nos mantuviera el calor. Entonces ya sabemos también que la respiración juega un papel significativo en el mantenimiento metabólico de nuestra temperatura. Hoy por hoy, muchas personas están sufriendo acerca de la respiración. Todo el año pasado lo que pasó principalmente es eso, es una condición significativa comprometiendo la respiración. Pero si seguimos viendo solo la respiración física, nos van a faltar muchas respuestas. Yendo más allá entonces del entendimiento en la respiración, no solo físicamente, fíjense que la respiración cambia significativamente cuando alguien está estresado, cuando alguien está deprimido, cuando alguien está feliz, cuando alguien está triste. O sea, hay una condición distinta o diferente, muy significativa, en la forma en que respira cada quien de acuerdo a cómo está emocionalmente. Y aquí podríamos decir entonces que existe una relación muy directa entre las emociones y la respiración, donde inconscientemente, cuando estás en una depresión, tu profundidad de respiración empieza a modificarse y respiras como que menos, por lo tanto tienes menos energía, te sientes más cansado, por ejemplo. Cuando estás estresado, tu respiración se agita significativamente, pero se hace muy corta. Y esa respiración agitada y corta genera que estés más en un estado de alerta, que todo tu metabolismo esté en un movimiento más rápido, haciendo un desgaste significativo de tu organismo. También mermando tu energía, quemando tu energía por el estrés que estás manejando. Podríamos hacer todo un estudio de la correlación que existe entre la respiración y las emociones. Incluso midiendo las formas de respirar, podríamos decir en qué emoción se encuentra una persona. Así hay una correlación tan directa, donde incluso tú podrías forzar de alguna manera consciente un tipo de respiración para cambiar tu estado emocional. Más adelante hablaré de ello. Bueno, donde de acuerdo a todo esto, lo más importante en este momento para mí compartir es que ustedes lleguen a entender que no solo es física la respiración, que de hecho es una condición maravillosa al punto que no tenemos que pensar en ella. Todo el proceso de respiración se realiza inconscientemente. No tenemos que pensar, ver cómo le vamos a hacer para poder meter ese aire, que el aire se intercambie, que el diafragma baje, que suba, que los pulmones se llenen, se vacíen. O sea, no tenemos que hacer nada de eso. Lo hacemos totalmente inconsciente. Donde es tan importante la respiración que aunque sea un proceso inconsciente, también tenemos un acceso consciente a él. Por ejemplo, tenemos muchos procesos inconscientes. Simplemente el latido del corazón. El latido del corazón late, pero no tenemos un manejo o un control directo sobre el corazón. Yo no puedo decir, a ver corazón, más rápido, a ver corazón, más lento. No. Pero la respiración sí. Puedo modificarla, puedo detenerme, puedo hacer con mi voluntad cambios significativos en el proceso inconsciente de respiración. Imagínense, eso ya es algo muy importante de entender, porque la respiración es de los pocos procesos o el único proceso principal de vida que tanto tiene la condición inconsciente como la condición de poderla manejar conscientemente. Y puedo poner otros ejemplos. Imagínense, nuestra digestión se hace de forma inconsciente. Pero ¿a poco tú le dices al organismo, a ver estómago, echa más ácido, a ver estómago, echa menos ácido, a ver intestino, muévete? No, no tenemos esa condición. No le estamos diciendo a nuestra digestión o al metabolismo de esa manera cómo manejarse, cómo no podemos moverlo con la mente normalmente.
Podría haber algunas prácticas, algún desarrollo de alguna habilidad que a lo mejor, como los yogis lo hacen, podría haber, pero no es una condición normal en cada ser humano. Tendría que haber una habilidad muy especial y a ver si se da para que alguien lo pudiera lograr hacer cualquier condición de la que estamos hablando. Sin embargo, con referencia a la respiración, es normal, hasta un niño lo puede hacer. Si tú le dices a un niño, detén un momento tu respiración, la puede detener, o respira más profundo, lo puede hacer, respira más rápido, lo puede hacer. Con esto quiero decir que la respiración tiene una condición bien importante, no solo física. Por eso, también tiene la condición de que la podemos manejar con nuestra voluntad. Entonces imagínense, ya estamos descubriendo que con la respiración tenemos un proceso inconsciente y un proceso que podemos influenciar con nuestra voluntad conscientemente al proceso inconsciente de la respiración. Ahora, como dije, con la relación emocional que tiene, si tú cambias y modificas conscientemente tu forma de respirar, modificas tu estado de ánimo. Si, por ejemplo, en invierno mucha gente se enferma más fácilmente de cuestiones virales, de cuestiones respiratorias, es porque una de las condiciones que cambia significativamente en invierno es la forma de respirar. Como el aire está más frío, la forma de respirar inconsciente se modifica y respiras con menos cantidad o menos profundidad, donde normalmente una persona cuando respira llega a ocupar más o menos la capacidad respiratoria de un 10 a un 15%, donde debería ser más. De hecho, incluso del volumen de aire que llevamos en nuestro interior, y saco la respiración, lo que absorbe mi cuerpo en ese momento es alrededor del 10%. Al punto que gracias a ese entendimiento se han generado ciertas tecnologías de poder respirar el mismo aire una y otra vez con un pequeño filtro. De hecho, son tecnologías que usan ciertos buzos para no hacer burbujas dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por ejemplo. Tienen un equipo que es como una mochila, y entonces ponen las máscaras y respiran el mismo aire de ellos algún tiempo con un pequeño filtro que tienen y no generan ninguna burbuja para que no los vean cuando van nadando acercándose hacia un objetivo. Entonces, esa tecnología es de acuerdo a eso, a que cuando respiramos no estamos utilizando todo el oxígeno o todos los elementos del aire que el aire tiene, solo estamos utilizando una cantidad pequeña donde podemos entonces reutilizar ese aire por algún momento mientras el filtro funciona. De acuerdo a eso, tenemos que tener una mayor calidad de respiración. O sea, una respiración más profunda, una respiración más sostenida. Pero no es tan fácil, porque no es una práctica que tenemos regularmente. No es un hábito que hayamos formado. Por lo tanto, seguimos inconscientemente respirando sin darle ningún valor a la respiración. Donde es importante empezar a ser más consciente de esos procesos. En la mañana, respirar profundamente, hacer ejercicios de respiración. Durante el día, cambiar. Hay muchos ejercicios de respiración que podríamos compartir. Ya no podemos dejar que solo inconscientemente nuestro organismo respire. Si conscientemente vamos teniendo una mejor calidad de respiración, vamos a estar más fuertes, más fortalecidos, vamos a tener una mejor condición de salud en todos los aspectos. De hecho, como dije, una de las condiciones que cambia o se modifica es la respiración en invierno y la gente se enferma más fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros respirando, estamos también teniendo una oportunidad de generar un espacio biomagnético a nuestro alrededor, que es como si fuera un aura, literal. Hay gente que la puede ver, gente que no la puede ver, y esa aura que estamos generando a nuestro alrededor es nuestra primer barrera inmunológica física. O sea, esa aura es muy física, es dada y generada por el proceso de respiración, donde si nosotros respiramos más lento o menos profundo, esa aura o esa barrera inmunológica se debilita significativamente. Entonces tenemos que mantener una respiración con mayor calidad
inmediatamente esa aura, esa energía que nos ayuda a que ningún virus o bacteria nos afecte, se hace más fuerte. Entonces nuestro sistema inmunológico se mejora significativamente. Ahora, estamos viéndolo todavía muy físico, estamos viéndolo relacionado con las emociones, pero no solo eso. Más allá de lo físico que podemos ver, que también es algo relativamente físico, está lo que podríamos llamar como energía vital, donde la energía vital es como si fuera una energía que está en todo nuestro entorno, que estamos inmersos en ella, y que esa energía vital hace que, pues, tengamos vida, nos mantengamos con vida, con fuerza, con fortaleza. Y esa energía vital, pues, está en todo nuestro alrededor. De hecho, muchas filosofías asiáticas hablan mucho de ella, nomás que le dicen ki o chi, que realmente es ki, ¿sí? Por ejemplo, en la India lo llaman como prana, ¿sí? Y así, por ejemplo, lo llaman espíritu, lo llaman de muchas maneras, espíritu de vida, pero realmente es la energía vital. Y nosotros nos beneficiamos principalmente con la energía vital, entre otras cosas, pero principalmente con la respiración. Si respiramos correctamente, incrementamos significativamente nuestra energía vital. De hecho, si respiramos correctamente, podemos hasta reparar nuestro cuerpo más fácilmente con el uso consciente de la energía vital. Incluso podemos hasta manejar ciertas cosas de nuestro entorno, de nuestro ambiente. El principio de la telequinesis, que es el movimiento de la mente o los objetos con la mente, pues tiene que ver también con el manejo de la energía vital. Las personas que han tratado de demostrar la telequinesis o el movimiento de los objetos es a través de esa energía vital. Entonces, el manejo de la energía vital también es fundamental. Pero como no vemos la energía vital, como es intangible hacia los ojos la energía vital, pues parecería que no existe. Sin embargo, hay mucha diferencia entre ver un cuerpo con vida y un cuerpo sin vida. Sabes que algo ha cambiado, sabes que algo es diferente en esa persona, en ese cuerpo, en ese animal, en esa planta. Sabes que algo es diferente. Y una de las diferencias que también son principales es eso, es que ya no tiene la energía vital de la misma manera que la tenía anteriormente. Aunque la energía vital está en todo, como digo, nada más que la forma en representación de la energía vital en un cuerpo vivo, como lo conocemos biológicamente, es muy distinta. Y parte de lo que se desprende cuando alguien trasciende o fallece es esa energía vital de ese cuerpo o de ese organismo de forma biológica. Si tú quieres más vitalidad, más fortaleza, una mayor oportunidad para que de alguna manera tu cuerpo se sane más rápido o no se enferme, estar o tener la energía vital suficiente y necesaria es muy importante. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, los ejercicios de respiración son fundamentales. En algunos de los videos que ya hemos compartido ahí en YouTube tienen varios ejercicios de respiración que pues yo les pido que vayan y los hagan, porque les va a ayudar al sistema inmunológico, les va a ayudar a la energía vital, les va a ayudar a que todo esto que está pasando, pues ustedes tengan una mejor condición. Ahora, ya vimos la importancia física, que si dejamos de respirar unos minutos, nos morimos. Ya vimos la relación emocional, que se modifica significativamente las emociones cuando podemos respirar diferente o que las emociones nos modifican significativamente la respiración. Ya vimos la importancia de la condición en la energía vital, o sea, la energía vital es algo fundamental en nuestra vida y también ya estamos dándonos cuenta de la relación que existe con la respiración. ¿Solo es eso? No. Fíjense que al final del día, la respiración también tiene un sentido muy importante. Tiene un sentido de amor a la vida, que yo creo que es una de las condiciones principales de la respiración, de la forma de vida que vivimos y que tenemos. Es como, amo la vida. Pero esa forma de respirar de amo la vida. Ese amor, ese suspiro hacia la vida, ese suspiro hacia el amor, es maravilloso. Entonces, hay una relación directa de la respiración con el amor a la vida.
Por eso, yo les he pedido mucho que no tengan miedo, porque el miedo a la muerte merma significativamente el amor a la vida. Y cuando tienes miedo a la muerte y se merma el amor a la vida, con eso no estoy diciendo que quieras morir, no. Inconscientemente, al estar focalizado en el miedo, mermas definitivamente el amor a la vida. Donde entonces es más factible, más posible, abres la puerta a que más fácilmente te enfermes o pase algo no conveniente. Ya estamos entendiendo entonces también que la relación directa del amor a la vida con la respiración es fundamental. Y te puedo decir, todo aquel que no ame la vida lo suficiente, y vuelvo a lo mismo, no es que se quiera morir, que no tenga amor a la vida. Muchos dicen pasión. A mí no me gusta mucho esa palabra porque está transversada a mi forma de entenderla. Yo diría amor a la vida, que para algunos, como digo, puede ser pasión, pero es amor verdadero a la vida. Es ganas de vivir, esa plenitud por vivir. Pues todo aquel que no tenga eso, batalla para vivir. Es más fácil que se enferme, está más débil, tiene menos voluntad, le es más difícil todo. Pero todo aquel que ama la vida verdaderamente, que respira y dice, estoy vivo, amo la vida. Todo aquel que así lo hace, la vida es maravillosa, la vida es plena, los procesos se hacen más simples, más sencillos, las condiciones de vida se mejoran significativamente, los estados emocionales, la energía vital, la oportunidad misma de vivir, es maravilloso. ¿Tú cuál eres? ¿Tú de quiénes eres? ¿De los que aman la vida? ¿De los que son conscientes de la oportunidad que la vida es? ¿O de aquellos que simplemente viven como pueden y sobreviven? Que a lo mejor ni siquiera les interesa o se ponen a pensar la importancia de todas las condiciones y procesos que tienen en su cuerpo y en su organismo, como lo que estamos viendo hoy, que es la respiración. ¿De cuáles eres tú? ¿Amas la vida? ¿Qué tanto amas la vida? ¿La amas a ratos? ¿A otros ratos no? ¿Todavía caes en depresión? ¿Todavía las condiciones te abruman con el miedo de la insuficiencia o incluso de la muerte? No podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que vivir con amor pleno a la vida, que está, como digo, relacionado directamente a nuestra respiración. Cuando una persona tiene una condición, de acuerdo a lo que enseñamos y compartimos, cuando una persona tiene una condición que está comprometida, su respiración, su sistema respiratorio, lo primero que buscamos es eso, es que la persona tiene no suficiente o menos amor a la vida. Y nos preguntamos o le preguntamos a la persona que qué condiciones está viviendo, porque de alguna forma le falta amor a la vida. Insisto, no estoy diciendo que la persona quiera morir, no se trata, el que no le tiene amor a la vida no es el que se quiere morir, no. El que no le tiene amor a la vida es el que no tiene satisfacción, el que no siente la plenitud, el que no sabe y entiende la oportunidad que la vida es. El que no dice cada momento y cada instante, o al menos cada mañana, gracias porque existo. Y de verdad, y de todo corazón, porque reconozco la oportunidad que la vida es. Es amar verdaderamente la vida. Muchas veces tienen más pasión por un juego de fútbol, Chihuahua, que realmente por la vida misma, y sin ganas de juicio, nada más como observación. Hay que amar a la vida. Entonces, por un lado, ya somos más conscientes de la importancia de la respiración, de la relación que existe en muchas cosas de nuestra vida. Y todavía faltan más, pero yo creo que hasta aquí podemos entender la importancia de la respiración. Y estamos entendiendo que el amor a la vida está directamente relacionado a la respiración. Podemos hacer ejercicios de respiración, nos van a ayudar. Podemos tener más conciencia de la respiración y manejar diferentes formas de respiración de acuerdo a cómo nos queremos sentir o lo que estamos haciendo. Nos va a ayudar. Pero el amor a la vida es fundamental. El amor a la vida es necesario de forma significativa. Y yo les vuelvo a pedir eso,
amemos la vida. Y te aseguro que todo aquel que ama la vida, hasta inconscientemente mejora significativamente su respiración, su energía vital, todos sus procesos en todo su cuerpo, en su organismo, su salud por completo. Y bueno, no solo físicamente, emocional, mentalmente, en lo que vives. La vida se hace más simple, más sencilla. Todo lo logras con mayor asertividad, con mayor facilidad. El amor a la vida es algo que cada ser humano debería de entender. Es muy triste que la mayoría de los seres humanos se levantan sin conciencia. Se levantan simplemente un nuevo día con prisas, corriendo porque ya es tarde o porque quisieron dormir un poco más o porque a lo mejor les van a dar algo que les interesa o no se los van a dar si no van. Cada quien de acuerdo a su condición, pero generalmente distraídos. Donde lo primero tendría que ser al abrir los ojos y decir, híjole, tengo una oportunidad otra vez. Dios me ha refrendado en este momento la oportunidad de existir, la oportunidad de vivir una vida nuevamente. No seamos o no caigamos en la soberbia, pensando y creyendo que nos merecemos cada día amanecer, que nos merecemos cada día despertar y de existir. No caigamos en esa condición. Por el contrario, cada momento, cada instante, en las mañanas al menos, seamos conscientes de que Dios nos refrenda la oportunidad de vivir, de que Dios nos refrenda la oportunidad de existir. Y como hemos dicho muchas veces, si vives, si existes, todo lo demás que no te preocupe, porque todo es posible, ya que existes, ya que tienes conciencia. Y si tienes conciencia y puedes ser consciente de algo, es porque cualquier sueño puede ser tu realidad. De acuerdo a eso, ya no tengas miedo de vivir. No te focalices en la carencia, que donde la carencia solo es una ilusión. Focalízate en la verdad, donde la verdad es que Dios se ocupa de nosotros. Gracias así, que así es, porque si no fuera así, yo creo que el mundo no existiría. Bueno, la respiración entonces es algo muy importante, fundamental. ¿Quieres mejorar tu respiración? ¿Sí? Bueno, podemos ver, como dije, procesos individuales, ejercicios individuales. Pero por este momento, démosle importancia a lo que tu importancia tiene. Si quieres realmente mejorar tu respiración, mejorar tu condición de salud, mejorar tu energía vital, principalmente, como digo, tu respiración, ama la vida. Sacúdete toda aquella condición no conveniente, todo miedo, todo coraje, toda impotencia y ama la vida. Olvídate de todo por un instante y agradece la oportunidad de la existencia. Agradece la oportunidad de que estás vivo y respira profundamente. Amo la vida. Amo la vida. Amo la vida. Repítetelo, respira profundamente, llenándote de esa energía vital, de ese aire, de ese oxígeno, de ese proceso que la respiración es, pero con el amor mismo de la vida. Amo la vida. Amo la vida. Amo la vida. Y que sea eso algo como si fuera el motor de una locomotora. Amo la vida, 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 amo la vida. Amo la vida. Gracias, Dios, porque cada momento y cada instante me refrendan la vida. Amo la vida. Les aseguro que su vida cambia significativamente. No dejen que su mente se vaya quién sabe a dónde. Repítanse y díganse, junto con la respiración, amo la vida. Y en muy poco tiempo, 2, 3 días así lo hacen, van a ver una vida muy diferente. Una vida con sentido, con valor, con gratitud, en un estado de gracia, donde el estado de gracia es maravilloso. Bueno, es una invitación a generar cada vez más conciencia, a generar cada vez la oportunidad de ser conscientes de lo que la vida es.